Hola a todos, somos Roy, Ferk y Emma. Este es el podcast Joterismos y es un podcast dedicado a pensar modos de vida homosexual, anticapitalistas y antipatriarcales. Y hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de aplicaciones de ligue y encuentros casuales. Que justo cuando me encontraba haciendo el pequeño guión que hacemos para cada programa, estaba pensando sobre qué hablar de este tema que no tuviera que ver con la típica conversación de si tienes éxito o no en las aplicaciones de ligue, si tienes encuentros casuales, como en esta cosa de no normalizar también esas prácticas, ¿no? O sea, como que hacer otra nueva norma ahí de cómo relacionarnos. Y entonces lo que surgía, que un poco lo pensaba, era, por un lado, pensar los encuentros casuales previo al tema de las aplicaciones. Y uno decía, bueno, en realidad esto no es exclusivo del tema de la comunidad o de la población LGBT o de las personas no heterosexuales. Posiblemente se da más de lo que creemos en grupos heterosexuales, ¿no? En parejas heterosexuales. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace que sea más como... que sea como una especie de marca que se queda en la cosa homosexual? No sé si me explique. O sea, es decir, ¿por qué hay como cierto acento en el tema de las prácticas homosexuales con relación a los encuentros casuales, ¿no? Ese era por un lado. Y en ese sentido, ¿no? Pensaba por qué es que justo se le ha caracterizado al tema de las prácticas homosexuales cierta cosa como de cosa promiscua, porque hay cierto acento mayor como en la cuestión de la comunidad o de la población disidente. No sé, yo siento que, como bien dice Roy, como que hay una cosa de pensar encuentros sexuales casuales y asociarlo con gays, ¿no? Y creo que tiene su historia, un poco de eso hablábamos antes de empezar a grabar, o sea, hay como una historia también de los encuentros casuales que escuchamos de muchas activistas históricas o de gente homosexual mayor que nosotras. Y siento que algo que me llama mucho la atención o se me hace muy interesante también es pensar como las sexualidades más normadas, ¿no? O sea, siento que también este tema de los encuentros casuales es un poco una expresión de sexualidades que no están tan encajadas en esta hegemonía de la sexualidad, ¿no? Como de casarte o tener una familia, ¿no? O sea, igual y ahorita ya no se usa tanto, ¿no? Pero esto de tener tu primera relación ya que te casaste, ¿no? O después de ciertas citas. O sea, yo sí escucho mucha gente que habla de eso, ¿no? De en qué número de cita está bien coger con la persona con la que estás saliendo. Y entonces creo que coger con desconocidos o salir con desconocidos y coger en la primera cita o verse específicamente para coger, pues tiene esta cosa también como de no encajar tanto en esta idea de familia tradicional, normas sociales, heterosexuales, ¿no? O sea, porque digo, a veces quizá ya suena un poco repetitivo en nuestros espacios, pero la heterosexualidad va más allá de una orientación sexual, también es como una norma de vida, ¿no? Es una norma que aplica para todas las personas y que, pues nada, creo que eso es algo que ahorita me viene a la mente pensando en encuentros casuales. Sí, pues yo ahorita que te escuchaba, pues no sé, pensaba en que puede ser eso que dices, pero también hay gente que yo creería que pues más bien quiere seguir como en un cierto discurso diciendo, pues yo soy monogámico y quiero una familia y una casa y hijitos. Y también tiene estas prácticas de, y hago esto a escondidas, ¿no? Incluso no solamente es algo que, claro, que existe dentro del mundo heterosexual, y sabemos que hay prácticas
pues de personas que quizá no cumplen con sus acuerdos de relaciones, no tienen tanta responsabilidad afectiva, pues no sé, los típicos casos que sabemos de señores que engañan a sus esposas, pero también me parece que hay una cierta idea pues que se ha replicado en la homonorma, ¿no? En estas normatividades que quieren vivir esta norma de vida, como dices, heterosexual, aunque sean gays, y tienen por un lado como el discurso de la familia tradicional y por otro este doble estándar de, bueno, pues tengo estos encuentros casuales. Entonces yo creo que es compleja la situación porque claro, o sea, yo también creo que ha sido históricamente una forma pues de resistencia, de acompañamiento, de solidaridad entre hombres gays, homosexuales, pues sobre todo en épocas en donde era muy complicado pues expresar la sexualidad en el espacio público y en el espacio privado, con la familia, con gente cercana. Entonces pues hacías como, digamos, estos pequeños espacios en donde encontrabas a alguien que pues compartía contigo no solamente pues un orgasmo o compartía placer, también compartía una cierta experiencia y había un acompañamiento. Y claro que había todo eso y lo sigue habiendo, pero en esos espacios no toda la gente creo que vaya con esa intención o que genere ese tipo de encuentros y lazos. También habrá otro tipo de gente dentro de ella, gente que quizá tiene ese doble estándar, ¿no? Y que puede también, pues, juzgar en un espacio más abierto, más político, en un discurso más, pues, hegemónico, pues el decir yo creo en la familia tradicional y muy por lo debajo hago estas prácticas, pero juzgo a la gente que está ahí, ¿no? Entonces creo que es un espacio de muchas posibilidades, pero también un espacio que pues se puede cooptar, ¿no? Y que también ha sido utilizado para replicar muchos esquemas pues históricos en los que pues estamos inmersos, inmersas, o sea, pues está esta cuestión bueno, están esos espacios y, bueno, creo que se me fue esta última idea, pero bueno, eso es más o menos. No sé, o sea, salían dos puntos que les escuchaba. Uno era la cuestión la cuestión de la heterosexualidad como norma, como discurso, como sistema que regula todo. Y la otra es un poco la carga histórica que ha tenido de una otra manera, la manera de relacionarse por un lado en temas como de esto que diríamos como la cuestión disidente, homosexual, gay, no sé cómo nombrarla, cada quien puede nombrarla como desee, pero a ver, lo que iba era un poco también para ir encaminando la charla a la cuestión de la cosa clandestina, que me parece que además no es cualquier cosa. O sea, es decir, hay un porqué de esa clandestinidad que en su momento se daba en esos encuentros. O sea, es decir, históricamente sabemos que ha tomado mucho tiempo poder posicionarse, visibilizarse ciertas prácticas como normales, por así decirlo, pero pegado a la cuestión de la clandestinidad pues está esta cosa del anonimato, está esta cosa de pues en realidad esta cosa de lo legal y lo ilegal, ¿no? O sea, es decir, hoy en día sigue siendo, hasta donde yo sé, pues sigue estando prohibido tener relaciones sexuales en la calle, ¿no? Al menos aquí en México, ¿no? O sea, eso estaría interesante, o sea, justo por ahí, o sea, ese es el tema. Sí, aunque no sea un delito, está dentro de, digamos, el orden de lo prohibido, ¿no? Sí. Porque, pues sí, desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente, yo creo que tiene también sus puntos positivos y negativos, pero
pues el orden de lo legal Claro. es uno muy particular y pues no sé, ahora sí que como pues ha teorizado gente, así como Foucault, que decía, bueno, es que las leyes, pues claro que son principios para ordenar el espacio público, cómo habitamos, vivimos, pero también pues hay una cierta flexibilidad en muchos sentidos y más bien parecería que la ley a veces es un arma que se utiliza por ciertos actores en ciertos casos, pues para pues movilizar cierto tipo de relaciones y ejercer violencia. O sea, hay muchas cosas que pueden ser legales o ilegales, pero hasta que alguien no ocupa la ley y a veces no la ocupa como tiene que ocuparla para proteger, para garantizar derechos a las personas, proteger su integridad, su dignidad, hay gente que la ocupa pues tergiversándola para pues reproducir violencia, ¿no? Entonces pues sí puede ser ilegal, pero si no lo sabemos, si incluso las personas que pues se supone que ejecutan las leyes, que están ahí en representación del Estado, pues o no conocen, o conocen y dicen, pues no importa, yo digo cualquier cosa para, pues, apelar a una cierta ley que puede existir, no existir, lo que sea, pues para que no hagan esto. Entonces ahí entra como cuál es el juego entre, pues sí, lo legal, pero también lo moral, ¿no? Exacto. Ahora, si a eso le sumas, es que me estaba haciendo pensar, bueno, hablamos de la cosa, del encuentro casual como algo fugaz, por así decirlo, que no te compromete, ¿no? O sea, voy a poner varias cosas en la mesa, que es lo que queremos hacer con además estos programas, ¿no? Y aparte encuentro casual, entre comillas, porque, o sea, ¿qué significa encuentro casual? Claro, ajá, me lo encontré y casualmente. Y también esto de que no te compromete, porque parece que también casualmente tiene una connotación, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Puedes comprometerte. Estamos sonando muy conservadores. Sí, sí. Que no te comprometes, como, ¿no? Claro. ¿Qué tal si...? Porque justo estas otras prácticas y otras visiones, que no son las únicas que operan ahí, pero sí hay una apuesta de mucha gente que dice, pues a mí sí me importa relacionarme de una manera pues afectiva, profunda, en un encuentro que quizá no sea un encuentro pues estable en este sentido más conservador, porque también ya hay toda una idea, incluso hasta empresarial, de las relaciones. Claro. Estábamos diciendo la otra vez en una comida con unos amigos que ahorita ya puedes demandar, ¿no? No sé si aquí, pero en algunos países demandas a personas cuando terminas una relación porque se supone que te hacen perder el tiempo, ¿no? Es como de, pues tenemos un proyecto de vida juntos, si no funciona te demando porque te di mis mejores años, claro. Y ya... Entonces también esta idea de la familia tradicional, pues no solamente tiene esta parte conservadora, sino esta nueva faceta neoliberal es una empresa la familia. Entonces parecería que estos encuentros no te comprometen y son no solo casuales, sino son algo pues que en el que no vas a poner la energía porque no es parte de un proyecto que puedas capitalizar. Cuando las apuestas por mucha gente que se relaciona así, pues puede ser desde la afectividad. Sí, o sea, mi punto para subrayarlo justo era esta cosa justo de darle este sentido que queremos darle justo al espacio del encuentro casual. Es decir, como no está claro que es un encuentro casual, porque es como, pues casualmente me encueré con alguien, ¿no? O sea, ¿cómo? Casual pasó. Claro. En ese sentido, a veces creo, se juega todo esto que estamos intentando describir, que es, por un lado, la cuestión de lo clandestino, el anonimato, la cosa legal, ilegal, los espacios en los que se dan, la especie de seriedad, lo voy a llamar así, por ponerle un nombre, a la que se le da ese encuentro y, por ende, también la importancia que tú le das a la otra persona en ese encuentro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, en esta lógica del
desechar las relaciones de manera tan rápida, puede entenderse a veces que el encuentro casual se encuentre enmarcado ahí, cuando todo lo contrario, ya lo has dicho, puede estar enmarcado en otro tipo de prácticas afectivas, eróticas, del cuidado, qué sé yo, o sea, es decir, hay como además toda una, ya me lo dirán ustedes si lo ven, han visto o no, hay como toda una narrativa y discursividad también en el cine y en las series sobre la cuestión de la cita rápida y del encuentro casual, que vuelvo a insistir, ¿no? O sea, no es como para decir, la práctica es buena o mala, ¿no? Lo que quiero es matizar lo que hay alrededor de la narratividad o la discursividad de lo que hoy en día podemos pensar, ¿no? En esas coordenadas. Y en ese sentido, también, pues ahorita vamos a ir yendo lo pensaba como en el efecto, en lo que ha decantado hoy en día, además, los espacios en los que se pueden dar ese primer clic de encuentro, ¿no? Que es las aplicaciones de ligue o qué sé yo, que anteriormente no las había. O sea, sí creo que hay un antes y un después de Grindr. O sea, sí es interesante. De los celulares, del internet. Claro, ¿no? O sea, porque tampoco es que esta cosa fugaz del encuentro sea de hoy en día. O sea, es decir, las prácticas homoeróticas han estado por mucho tiempo con nosotros, por más que la queramos negar. La cosa la cosa erótica, ¿no? Del encuentro sexual, sea en homosexuales, heterosexuales, etcétera, siempre ha estado. Tampoco es que sea algo de hoy en día. La pregunta que les hago es, ¿qué hace que hoy en día se enmarque, por así decirlo, o sea, se encuadre, por un lado, en la digitalidad, y por otro lado, en estas lógicas, un poco pienso, no necesariamente todos, pero sí en estas lógicas de consumo, ¿no? O sea, decir, como de ir y conseguir un producto y luego desecharlo porque no te funcionó. O sea, decir, no sé, no estoy diciendo que se tengan que casar con el primero que aparezca en Grindr, pero estoy diciendo que qué hace que nuestras relaciones sean demasiado como descafeinadas, ¿no? O sea, demasiado, no sé cómo llamarla, esto que estoy haciendo con las manos, fluide, que se desvanezca tan rápido. No sé si les hace sentido de entrada. Igual yo, antes de responder esa pregunta, como que me quedé pensando en esto de no sé si clandestinidad, pero más bien como el secreto de este tipo de me gusta más esa palabra, como el secreto. Porque sí, o sea, justo estaba pensando en esto, ¿no? O sea, como de la pareja o de las amistades hablamos un buen, ¿no? O sea, como compartimos con cualquier persona de, ay, es que mi amiga tal, la admiro, me cae súper bien, o mi pareja es súper chida, no sé qué. Pero como que los encuentros casuales, o sea, de la gente con la que has cogido una vez en la vida o así, como que siempre está en el secreto, justo por esto que decíamos, porque se considera que es algo que atenta contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? O sea, creo que es como muy... Es algo que la sociedad no ve bien en general, ¿no? Es algo que no compartes con tu familia porque incluso se ve como algo anti-modelo familiar, ¿no? Entonces, siento que está como fuerte eso de no pensar que también puede haber como encuentros casuales, como le estamos diciendo, que pueden ser muy significativos, y esto que decíamos hace rato, ¿no? De, ay, es que cogí con un señor de 60 años y somos súper diferentes y no nos hubiéramos encontrado en otro espacio más que en ese momento, ¿no? Y que eso puede ser súper interesante y súper significativo para ti, ¿no? Así como encontrarte a muchas personas muy diferentes a ti. Y es que, por ejemplo, esto de, pues sí, pues esta moral que sataniza, que satanizar era la palabra, gracias. Que juzga pues los encuentros que son, ahorita les llamamos casuales, pues es realmente una cuestión muy de doble moral, muy de doble estándar, porque es como la otra vez en clase decíamos con los estudiantes, hablamos de las relaciones en general, y como muchas relaciones son muy violentas dentro de la familia, de estos esquemas de pareja, y por ejemplo en relaciones BDSM,
Porque hablábamos de justo el consentimiento y el abuso, y como en relaciones BDSM, pues hay una idea de consentimiento, y hasta decía un estudiante, y hasta una palabra clave, así como de, cuando yo ya no permito eso, digo tal palabra clave y ahí. Y decíamos, ojalá hubiera una palabra clave en las relaciones de, palabra clave, ya no abuses de mí, esto ya sale de mi consentimiento. Entonces igual con las relaciones, a veces en estas en relaciones casuales, también es decir que y eso creo que ahorita lo podemos retomar, es peligroso también a veces, porque no sabes con quién vas. Entonces, sí, a veces tenemos más una lógica de cuidados, o sea, a veces cuando vamos a un cierto lugar, pues aunque sea un mensaje a mi amiga así de voy a ir con tal, por aquí voy a estar, todo, o sea, como hay protocolos de cuidado, más que en otras relaciones mucho más modélicas, en donde pueden ocurrir más violencias porque no ponemos especial atención en eso, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas como de, bueno, pensar que las relaciones más, pues en donde tenemos más prácticas de cuidado son las relaciones más normativas, a veces incluso es al contrario, tenemos más prácticas de cuidado en otro tipo de relaciones como estas que son más casuales. Y lo que decías de la parte significativa, pues no sé, es muy importante. Yo tengo varias anécdotas. Como siempre, ¿no? Pero una, por ejemplo, ¿no? Hubo en una ocasión, ¿no? En el metro, que ya saben, en la cajita feliz, la parte de atrás de los vagones y todo. Y de repente tuve una interacción erótica con un señor. Pero pues teníamos esa interacción y pues después era como la charla. Bueno, para mí era como muy sencillo, como, pues ¿de dónde vienes? Del trabajo, todo el mundo está cansado, así yo también. Y el señor se sorprendía mucho porque decía, es que nunca nadie me había preguntado eso, ¿no? Pero no te lo dijo, o sea... Sí, me lo dijo, y me dijo, aquí nadie, pero se veía que nadie después, en sus espacios tampoco, era como de, bueno, pues también, que lo significativo que puede ser eso, ¿no? Sabes que vengo de una jornada laboral horriblemente extensa, los trayectos del transporte público son horribles, y pues aunque sea nos vamos acompañando y acariciando, ¿no? y es parte, ¿no? Pues sí, ¿no? Mientras sea, insisto, si es consensuado, yo creo que es también prácticas de cuidado, pues si el transporte es horrible por la precariedad en la que vivimos y todo, pues aunque sea que alguien tengas un poquito de placer, de caricia, y todavía estas preguntas, yo creo que sí se pueden generar por el precio de y por 5 pesos, y además viene incluido en tu viaje a casa, o sea, maravilloso, claro. 10 de 10 calificación. Claro, ya nos convenciste. En eso, por un lado. Y por otra de las anécdotas fue que yo me acuerdo cuando estaba en un viaje y tuve un encuentro con un señor, un chavo, ¿no? Un poco más grande que yo, pero tampoco era la diferencia tan significativa. Pero el señor resultó que era migrante, ¿no? Y fue una experiencia significativa para mí, porque pues después del encuentro, pues otra vez les digo, yo platico, es bonito, o sea, de verdad hacer ese vínculo, y me contaba todo lo que había vivido, porque había salido de su país engañando a la embajada, diciendo que iba de vacaciones, y en cuanto pisó el país en donde estábamos, dijo, solicito asilo. Y me estaba diciendo todo lo que pasó hambre, interrogatorios hostiles, ya sabemos cómo son esos procesos. Y recién, después de mucho tiempo en donde estaba siendo vigilado, porque te vigilan un montón, y bueno, pues había logrado conseguir un empleo, estaba rehaciendo su vida,
tenía la oportunidad, era la primera noche que salía a un encuentro así. Y para él era muy significativo, ¿no? O sea, como el por fin sentirse ya no tan expuesto y no tan vigilado por todo un sistema estatal que estaba atrás de él, pues ser migrante. Uh-huh. Y creo que, o sea, para mí, o sea, yo valoré mucho ese encuentro y lo que contaba, pero yo creo que para él también fue importante como el que lo escuchara, el que pudiéramos estar pues un rato ahí desnudos, conversando en un espacio esto no fue de... No, este no. Ay, ya está espantado. Desnudos. Así de... No, este fue en otro espacio. Ah, ok. Esta es otra anécdota. Ah, ¿no? ok. Pero tienen eso que yo creo que sí hay estas otras posibilidades de generar otros vínculos, ¿no? Y aún así creo que no es siempre y no es que incluso hasta puede ser la manera en la que se generan ciertos espacios pueden fomentar o pueden obstaculizar ese tipo de vínculos, porque lo que comentaba hace rato antes de empezar a grabar es que pues los espacios ahorita ya están siendo cada vez más mercantilizados. Ya hay espacios, decía Sema, a ver si ahorita puedes como hablar un poco también sobre eso, espacios que ya te cobran por tener encuentros de este estilo, ¿no? Y entonces, pues esos encuentros ya tienen otra manera de pensarse cuando ya simplemente es, pues no sé, un lugar en donde simplemente vas a, pues sí, satisfacerte, pero sin la necesidad de buscar ese vínculo. O sea, hace unos cuantos años, cuando no podíamos tener vínculos, formar vínculos visibles en el espacio público, pues eran espacios de resistencia. Y pueden seguir siéndolo para mucha gente, pero creo que sí han sido cooptados por ciertas lógicas del mercado y que hemos interiorizado. O sea, no es por... Pero ¿no será que hay cierta sensación de seguridad en esos espacios versus que digo además sensación, porque no sé, en una especie de redada, por más que tú hayas pagado tu entrada a donde hayas entrado, es lo mismo seguridad que percepción de inseguridad. Por eso, claro, aunque diga la derecha cosas diferentes. o sea, claro, o sea, es decir, hay una cosa ahí, a lo que voy es como de que a lo mejor han tenido éxito en un sentido de mercado, porque lo que se vende es una aparente seguridad. Pero esa es la lógica de la derecha siempre. Es de comodidad también, o sea, siento que lo que te dan las aplicaciones, ¿no? O sea, que es otra. Conocemos muchos, los espacios en donde pagas y das, creo que te dan cierta comodidad, cierta idea de seguridad, y también esta cosa de que, claro, ¿no? Pues en la calle, en el metro, en ciertos espacios, pues hay mucho más vigilancia, no solo de la policía o del Estado, sino de la sociedad, de la gente. Hay cada vez, pues no sé, como menos condiciones para... que eso está interesante también, para pensar la sexualidad en otros espacios como públicos, gratuitos, ¿no? O sea, bueno, de entrada, o sea, no, yo ahí me detendría porque es importante y parece súper interesante, o sea, es pensar la sexualidad fuera de la alcoba. Claro. O sea, es decir, yo no, o sea, perdonen, democratizar la sexualidad. O sea, es una cosa, claro, uno trae en la cabeza la escena de la alcoba o del lugar cerrado, y entonces pensar esto qué victoriano. Sí, o sea, que no todo el mundo puede eso. O sea, claro, porque si vives en un espacio chiquito donde toda la familia, donde la abuelita, la tía está en la otra pared, en la otra parte de la pared, del otro lado, y es tabla roca y se escucha todo, ahí no puedes tener esto de sexualidad, intimidad, erotismo, placer, lo que sea, porque pues sí son espacios en donde se juegan mucho los vínculos del parentesco en general, la familia, cómo te ve, cómo... Claro. Pues... que antes de que nos funen, no estamos diciendo que hay que coger enfrente de la niñez o de, ¿sabes? O sea, como que lo público y... Eso es, lo que me gustaría matizar. No significa que
no sé, violentes a otras personas, Claro, ¿no? eso O sea, es, ajá, o sea, pero pensar también la sexualidad como un derecho de sí, todas las no, es personas. que yo ahí me quedé, o sea, es decir, lo que estoy intentando Una forma compartir. de habitar los espacios. Claro, lo que estoy intentando decir que a mí ahorita me voló la cabeza pensar la sexualidad fuera de las lógicas en las que uno la tiene pensada. O sea, es decir, pensar la sexualidad en términos de una sexualidad pública, ¿qué sería? ¿No? O en esto que acabas de decir, que se me fue la oración, pensarla en la sexualidad como una manera de habitar espacios, Sí. ¿no? Que está, al menos a mí ahorita me parece increíble eso. Sí, porque si todo lo tienes que pagar en la sexualidad, o sea, Es la estas fiestas privatización. que se nombran queer, como que ya queer, pues ahorita sabemos que significa cualquier cosa, pero pensando un poco en la historia de lo queer, pues también es un poco una solidaridad entre ciertas corporalidades y ciertas personas. Pues qué cabrón que no podamos pensar que la sexualidad cuando se cobra pues excluye a mucha gente, ¿no? Quizá podemos decir es que me siento más seguro, segure, yendo a una fiesta de 500 pesos donde va a haber una orgía, ¿no? Y eso me da cierta comodidad y cierta seguridad. Sí, pero también está generando una exclusión, porque no es para todas las personas, ¿no? Entonces... Y es percepción, porque como dice Roy, te llega ahí la policía y te inventa cualquier cosa. Ajá, eso es lo que está... Ajá. Supongo que habría que investigar, prometo investigar. O sea, supongo que una redada, ahí no van a preguntar a ver si... qué sé yo, ¿no? O sea, se juegan un montón de cosas. O un ataque también de la derecha, como decíamos, que lleguen a... que sepan que hay una orgía gay en un lugar y pues lleguen a atacar. O sea, creo que hay muchas formas en las que podría haber. ¿Qué ha pasado, no? En estos espacios de encuentro, ha pasado que asaltan o... Me han contado. Tú Acuérdate que yo estuviste... soy de esa vieja escuela que está ahí en la alcoba nada más con su sábana. Pero sí hay, yo creo que un montón de lógicas, pues de la derecha en general, la privatización de los espacios, como dices, que genera exclusiones, pero también esta lógica del terror y del miedo, de decir, o también cómo se manejan las narrativas que son reales, existen, pues de repente ocurre violencia, sí, en esos espacios, y hay que pensarla, ¿no? Pero cómo se maneja. Son la panacea. Sí, no son la panacea, pero cómo se manejan los espacios cuando hay violencia. En vez de que haya una práctica de cuidado, porque es que justamente es lo que creo que hace falta. No es solamente ir, y claro, o sea, es quitarte esa idea de que es algo fugaz, es algo que no importa, que el otro cuerpo, la otra persona no importa, porque es un encuentro casual. No, o sea, sí es cuidar a la otra persona, cuidarte y generar esta comunidad también de cuidados. Es una manera de responder a esa violencia, pero claro, como no pasa, es toda la lógica de la seguridad de la derecha. Metes miedo y dices, pues claro, si haces eso, no solamente es revictimizante y es como te pasó eso porque estás en esos lugares, sino la manera en la que ya no te puede pasar eso es yo te ofrezco un espacio privado donde pagues para que no pase eso. Y por eso digo, y es percepción de seguridad, no es seguridad, porque nada te garantiza que haya otras estrategias para seguir reprimiendo, violentando, victimizando, pero ahora pagas. Y lo que hace esa privatización también es interiorizar y reproducir una lógica de individualismo, ¿no? Y que nos aleja de esas prácticas de cuidado. Y al final sí hay. Y porque, bueno, pues habrá gente que piense que digo esto porque estoy criticando y juzgando a la gente que tiene estas prácticas. No, yo también las hago, pero hay que ser críticas también con las propias prácticas que hacemos. Pues que a veces sí hay una cierta reproducción de la cosificación y la mercantilización de los cuerpos. Entonces, porque creo que tiene que ver no solamente con ejercer cómo habitamos los espacios, cómo ejercemos la sexualidad en otros espacios distintos, sino también cómo nos vinculamos eróticamente, cómo sentimos placer y cómo aprendemos a acompañarnos en el placer, porque justamente, pues a veces sí, claro que queremos pues coger, tener
pues orgasmos, encuentros, divertirnos, pero hay modos de hacerlo, y sí hay modos que hacen que las personas sean cosificables, y eso también es excluyente, porque también hay un modelo hegemónico de cuáles son los cuerpos que pues son más deseados y deseables en el mercado de cuerpos, ¿no? Entonces, A ver, antes de que, o sea, es que eso me sirve para ir como un poco yendo al final, que es esto que hemos dejado un poco de lado, el tema de las aplicaciones, o sea, el tema de la digitalidad, las aplicaciones, pero que acabas de decir algo interesante, o sea, hay una serie de cuerpos, o sea, me hiciste pensar en la escena de Grindr, que es como casillas, o sea, si estás, un catálogo, claro. O sea, se ha generado un catálogo, que es bien interesante porque, a ver, se juegan varias cosas. Por un lado está la cosa de lo visual, o sea, si hay quien pone su foto de perfil, quien no la pone, ¿no? Que se sigue, creo yo, jugando ahí la cosa un poco del anonimato, de que hay gente que pues no... Gente que no puede, que no puede salir del closet, qué sé yo. Que su costo de ser visible es muy grande también. Me parece eso. Sí, claro. Hasta me gustó, me pareció lindo cómo lo nombraste, que su costo de visibilidad es alto. ¿Sí? Por otro lado, están los que, pues, definitivamente es como esta cosa de la, casi que la revista de modelo, ¿no? Todo bien, no pasa nada. Solo no todos tenemos esos cuerpos. Hay quienes, además esa foto ya es de 20 años, ¿no? Pero siguen poniéndola. Todo bien, no estoy criticándoles. Es que a veces no nos convence en qué nos hemos convertido. A veces eso está padre, claro. Y luego viene otra parte que, no sé ustedes, pero a mí me parece hasta cierto punto más divertida, que es el perfil. No sé si lo que escribes en tu perfil, qué pones, qué dices, bla, bla. ¿Cómo te narras? ¿Cómo te narras, no? O sea, a lo que quiero llegar es una especie de catálogo de un intercambio, ¿no? Sin satanizar esto, o sea, estoy diciendo... No, pero te conviertes en un producto, te estás vendiendo. Pero la pregunta es un poco cómo se juega el tema claro, ¿no? Del intercambio a través de aplicaciones. Algo que sí es característico de esta era. O sea, y es característico del mercado neoliberal. Claro, el intercambio siempre ha estado posiblemente regulado por otro tipo de cosas. Claro. Pero hoy en día sí no podemos no señalar la cuestión de la digitalidad. Sí. Entonces, sobre eso, digo, ahí están muchas cosas según yo que estoy diciendo, pero sobre eso también me preguntaba sobre los también posibles riesgos que hay, ¿no? O sea, es decir, como hay historias de éxito, a mí no me ha pasado, pero hay historias de éxito, quien ya encontró a su media naranja ahí. Pero ese es el éxito. Bueno, ese es el éxito. Hay otras de terror, ¿no? O sea, es como que claro, creo que es una especie de arriesgue constante cuando uno se relaciona con quien sea, o sea, es decir, desde la cosa muy, muy de amistad hasta, qué sé yo, la cosa erótica o física, etcétera. O sea, siempre hay el arriesgarse, ¿no? Por el encuentro. Pero, o sea, sí creo que sin duda ha abierto como una puerta, como, por un lado, a que esto que hemos estado mencionando sobre la relación casual, es decir, la relación casual se ha vuelto literal una especie de volado, creo, no sé qué piensen, de volado en el que pues, no sabes ni cómo te va a ir. O sea, como te puedes encontrar con alguien súper chido y entablas una hasta amistad, relación o una bonita conversación de regreso a tu casa, ¿no? A, qué sé yo, o sea, te encuentras con gente que tenía no las mejores intenciones, Pero en cualquier relación te puede pasar eso. Que cualquier relación te puede... Claro, aquí la pregunta también que les hago es ¿qué hace que se vea más como puesto en el ojo en el tema de repente también de la cosa LGBT o de las disidencias, que además es otra cosa interesante. Casi siempre esto lo hablamos. El estereotipo, ¿no? Claro, que además todo es interesante porque en realidad casi siempre de esto acabamos hablando
hombres gays o homosexuales, ¿no? O sea, en realidad poco escucho luego, o poco escuchamos, o poco le damos espacio a esas otras narrativas, que no es la de lo masculino, por así decirlo, ¿no? Sea lo que sea eso. Claro, No sé si pero me explico. sí hay como un castigo social por ahora sí como tipo de vida, ¿no? O sea, como estilo de vida. Creo que mucha gente habla de como Claro. que estas relaciones casuales como algo que te va a llevar a la soledad, ¿no? A que no formes una vida como más estable. Ah, bueno, eso sí. O sea, por ahí Pasa. hay un castigo muy severo. Se asocia también con infecciones de transmisión Exacto. sexual. O sea, creo que hay una idea en de un castigo tono social. de castigo, ¿no? Así de, te puede pasar eso porque estás ahí. Hay una idea como de castigo social en muchos sentidos, ¿no? Las transmisiones sexuales, que te va a ir mal, que te van a secuestrar, que te van a robar, que te van a ver la cara, ¿no? Y es cierto que sí hay cierto riesgo, pero entre más lo mantenemos en el secreto, creo que también más en riesgo nos ponemos, ¿no? O sea, mientras menos tenemos esta capacidad de hablarlo y decirle a quien sea con quien estés, así como de voy a coger con ¿sabes? Ahorita regreso y si no regreso, pues preocúpate, ¿no? O sea, creo que también ponerlo en ese lugar tan oscuro, tan secreto, también nos pone en riesgo, ¿no? Claro. Creo que eso es preocupante. Luego está el tema de las aplicaciones, a veces lo pensamos como más seguro, porque es como, pues tengo el perfil aquí, o sea, No, son quizá inventados. quizá puedo tener su Instagram, su Facebook, sus redes sociales, pero pues no sé, también hay muchísimos otros riesgos, ¿no? Incluso si te va bien con esa persona, pues también le estás dando un buen de información a una empresa que sabes que Claro, está vendiendo que es tus otro, datos. claro. O sea. Claro, que es un buen... Podemos darle unos 2 minutos a ese tema. Claro, hay una cosa interesante sobre la mercantilización de todos los datos, No, como información. las empresas mediadoras, ¿no? Eso ahorita igual y podemos retomarlo. Pero antes quería decir justo con esto que estábamos comentando, que pues yo creo que sí ha cambiado esta manera de relacionarnos en estos encuentros a partir de que ahora hay aplicaciones y está lo digital. Pero coincido con Emma en que, bueno, pues hay un riesgo siempre latente, siempre lo ha habido, solo que creo que cambia el matiz, como cambian pues ciertos modos específicos de relacionarnos, de las prácticas que hacemos, de los cuidados que se necesitan, porque por ejemplo, antes creo que no era tan discursivo, esto que decíamos, los perfiles de ahora pues tienen que ver con una ficción que sirve para vender. Esa es una manera, y claro que pues ahí tenemos, por ejemplo, problemas como, no se llama catfishing, que es esto de, pues te inventas una historia, no es esa persona, pero todo pasa más por eso, por la narración, la ficción. En cambio, los encuentros de antes de que existieran eso, no pasaban por esos discursos en ese sentido, pasaban más por el registro pues de lo meramente visual y de la expectativa, del secreto, de la fantasía. Tú cuando haces cruising así, digamos, a la antigüita, es como de, pues quién sabe quién es, y pues puede que el otro de la narración te quiera secuestrar, te quiera violentar, lo que quieras, pero su modo de hacerlo es a partir del discurso, de las imágenes, de cómo se vende, y la otra es a partir de el juego de saber o no saber cosas. Entonces creo que son mecanismos distintos, y aún así también, por ejemplo, hay este nuevo, digamos, nueva modalidad de pues un cierto riesgo y de las prácticas de cuidado que necesitamos para no ser vulnerables ante esos riesgos, que tiene que ver con que hay gente que pone sus ficciones, como dijimos, hay gente que no, hay gente que es un perfil totalmente sin fotos, sin historia. Que debería de inventarse una ficción. Que debería, no, pero también hay, y como decíamos, puede ser porque hay un alto costo emocional, social, como quieras, de mostrarse visible y por eso no lo hacen, pero no sabes que si también es porque no quieren que se les asocie con nada. Claro, porque justamente que es un buscando. poco, pensaba eso cuando te hablaba de los perfiles, que es como hay una especie de
constante. A ver, lo primero es que, claro, además las aplicaciones, o sea, el algoritmo no funciona de igual forma en las ciudades que fuera de las ciudades. O sea, sí. que además los perfiles que hay en el son lugar dentro distintos. de la ciudad, porque Claro. en la ciudad también son muchos ¿No? Entonces, territorios es decir, distintos. hay lógicas totalmente distintas. O bueno, al menos sí matizables. Ajá. Dos, a mí me ha tocado ver, al menos por donde yo vivo, que se repite constantemente esta cosa de novias, novios, discreto, me gustan machín, o sea, es decir, Hombres de verdad. hombres de verdad, ¿no? O sea, hay una cosa, digo, no quisiera extenderme más porque a lo mejor podríamos hablar de esto en otro momento. Ese es otro... No, pero sí hay una cosa ahí bien, bien interesante en esta narrativa o en esta ficción que se puede llegar a construir sobre lo masculino y sobre lo femenino dentro además de una población pues medianamente homogénea, por así decirlo, que sea lo que sea eso. Es decir, en una población de hombres homosexuales, ¿no? Hay como esta cosa casi siempre, al menos lo veo así, te digo, no sé si es la zona o qué, que es esta constante de la cuestión de la noviedad, de lo no femenino, en fin. El racismo. Claro, ¿no? Esa es otra, además, gente independiente. La transfobia. O sea, Sí, pero justo... no sé si me agarraron algo de todo lo que aventé. No, sí es importante porque tiene que ver con los territorios, o sea, como... Eso. Y con, otra vez, ¿cuáles son las exclusiones, como dices? Esto de hay espacios más transfóbicos, más xenofóbicos, más racistas, incluso en la propia ciudad, pero sí he visto que dependiendo, hay lugares en donde quizá los cuerpos no tienen, a pesar de que es aplicación, tan mercantilizado todo esto como en ciertas zonas de la ciudad, donde te tienes que vender y tienes que ser la mejor mercancía posible. Y hay lugares quizá en otros espacios que no son grandes ciudades, donde todavía esas aplicaciones sirven para lo que servían antes los encuentros pues para conectar con gente. Claro, eso es sí, claro. Entonces, total. por un lado eso, pero quería justamente terminar con, pues hay gente que no pone su perfil, no pone su foto, no pone historia ni nada. Por los costos. En cambio, por los costos o porque sí te quiere hacerlo, quién sabe. O sea, más bien habría que pensar en qué es lo que impide y qué es lo que posibilita estas nuevas aplicaciones como modalidades para concertar un encuentro a el cruising tradicional. En el cruising tradicional, pues sí, no conoces bien a la persona, pero también hay un cierto, digamos, como una cierta expectativa, una cierta intuición cuando tú ves a alguien. Claro que te puede engañar, lo que quieras, pero está esta parte que también tenemos cuando fue la pandemia y cuando todo era por Zoom y decíamos queremos lo presencial, porque a nivel como de lenguaje corporal también sabemos leer lo que la gente está proyectando. Y es algo que se pierde, que está en el cruising, que es algo, digamos, que posibilita esos encuentros antiguos, el poder leer ciertos lenguajes corporales que se pierden en las aplicaciones. Si no vienen la foto, si no tiene historia, ahora Emma tiene mucha razón. Está esta parte de la transfobia, el racismo, la gordofobia. O sea, hay un montón de cosas que también dentro de esta lógica del mercado de cuerpos, hay ciertos cuerpos que no, si buscan conexión, si buscan placer, si buscan cosas pues que queremos porque somos humanos, porque necesitamos esa vinculación erótica, que si no se las dan en esos mercados de cuerpo porque son excluidos, pues también son orillados a pues responderle a estos perfiles en donde no sabes y es un volado. O sea, es como, pues si no me hace caso nadie con foto y alguien con foto sí. Y entonces también hay una cosa que puede generar otros modos, ¿no? Que digo,
pueden ser problemáticos en algunos casos o pueden generar otras cosas interesantes. Ahora, por ejemplo, y lo que hablamos de la mercantilización hace rato, puedes pagar extra en el Grindr y puedes ver y hablar con gente que vive en otro país. Y eso te posibilita otras cosas, ¿no? La estafa del sugar daddy, como veíamos, o conocer gente, ¿no? De otros lados. Pero entonces posibilitan cosas las redes, las aplicaciones de ligue, pero sí creo que hay que pensar en, pues, que son herramientas y hay que saber que todas conllevan riesgo, el riesgo de la otredad. Solamente que yo siento que, y también es parte de la normalización, la homonorma, la heterosexualidad normativa, el pensar que con la pareja, que con la familia no pasa eso, pero ¿cómo pasan los feminicidios, transfeminicidios, crímenes de odio? Tú no sabes si al rato la persona con la que crees que vas a compartir toda la vida no te puede asesinar. Uh-huh. Pero lo pensamos más de la persona que me encontré. Y acabas de habilitar un nuevo miedo en mi cabeza. No, pero pues es justamente también no había pensado eso, gracias. Que hay toda una institución que, ahora dormir con un ojo abierto. Que insisto, percepción de seguridad no es lo mismo que seguridad, total, sí. Y lo que te vende la derecha no es seguridad, porque la seguridad la dan las prácticas de cuidado colectivo, no las da ningún espacio que pagues por él y el matrimonio y todos esos pagas psíquicamente, pagas simbólicamente. Es un mecanismo. Oye, me encanta que no cualquiera puede meter a la derecha en una plática de encuentros casuales y hay aplicaciones de y tú perfectamente la has enmarcado así como... No, pues es que... Claro, tiene sentido. Es que tenemos que pensar en esto, pero... si le vamos a entrar al cruising, si no... Bueno, se nos acaba un poco el tiempo. Digo, no sé, yo les propongo que vayamos como cerrando, igual y además una última idea, algún mensaje general. Yo me quedo con esta cosa como de no hacer menos, por así decirlo, la cosa, no restarle valor a esa cosa de la casualidad, por así llamarle, ¿no? O sea, esa cosa que te puede producir algo, ese encuentro, uno no sabe, o sea, definitivamente hay pues riesgos que se corren, pero pues esos riesgos están tanto todo, o sea, es decir, no hay manera de no tenerlos en la vida misma. Entonces yo con lo que me quedaría y con lo que poco invitaría a quien nos llega a escuchar o a ver, es justo un poco darle cierta importancia o dimensionar o atender eso que pueda pasar en esa especie de encuentro, si es que lo que están buscando es un encuentro, ¿no? Pues por un lado, por otro, darle pues más relevancia al tema de los cuidados, que podríamos hablar en otro momento, explayarnos muchísimo más con el tema de los cuidados. Me parece que es un tema muy importante y lindo además, y complejo, pero claro que no, o sea, lo que subrayaría, y a lo mejor con esto termino en este momento mi idea, es que no nos intercambiemos los nombres. No quiere decir que no podamos poder atendernos de una otra manera más atenta, ¿no? O sea, es decir, dar cuenta que hay otra persona, aunque no sepa su nombre. Y pues igual y como algo de la cordialidad, a lo mejor está bien intercambiar un nombre. Es decir, no quiero normar. O sea, lo último que quiero hacer... Puedes inventártelo, claro. Lo que quiero decir es que justo lo que se puso, al menos que me quedo pensando, en la mesa lo que se puso es la cuestión de la como mercantilización, por así llamarlo, o sea, esto de en qué momento nos volvemos objeto, ¿no? O tomamos a otro como objeto, y que de una otra manera sería importante dejar de empezar. En un momento nos vendemos como objeto, no solo nos volvemos, sino nos vendemos.
Sí, es que pensé algo más triste. ¿En qué momento además no me compran? O sea, deja tú que me venda. O sea, ¿en qué momento Así de, me yo no quedo? tengo problema con el mercado de cuerpos, tengo problema con el que me tocó. Aquí tengo problema con que me están cobrando almacenamiento. No salgo. Sí, o sea, claro, no, me parece, o sea, uno además ríe porque no nos queda de otra más que encontrarle, ¿no?, la salida a esto, Sí, claro. pero es fuerte, pero no por eso, no, o sea, vaya, no por eso no podemos no reírnos, en fin. Yo con eso cerraría. No sé ustedes si tuvieran una última idea general. Yo creo que nos quedamos con muchas ideas, porque aparte creo que es un tema muy amplio y, no sé, yo diría para no quedar como las tías que critican a las nuevas generaciones. Sí, por ahí no iba. Lo de las aplicaciones, creo que tiene un buen de cosas también súper interesantes y súper potentes que en nuestras épocas, así de juventud o de exploración sexual, de nuestra primera exploración sexual, quizá no encontrábamos tanto, ¿no? Y como que yo me acuerdo mucho de escuchar a homosexuales mayores decir que en su juventud como que estaba súper fijo, por ejemplo, estos roles de tú eres activo o eres pasivo y ese es el rol que te queda, ¿no? Y así como que es algo muy fijo y siento que actualmente incluso las aplicaciones te permiten encontrarte con una diversidad de opciones sexuales que también eso que decíamos de, bueno, pues a veces suena como menú, también está chido que te puedas encontrar con gente a la que, no sé, le gustan las nalgadas o le gusta el BDSM o les gusta, no sé, o sea, de verdad creo que hay una diversidad ahorita de, pues como de comunidades y eso está súper interesante. Creo que las aplicaciones pueden ser un buen espacio para encontrarte con esos grupos. Eso por un lado. Y por el otro creo que sí me gustaría insistir en esta cosa de el estigma que tiene, ¿no? Esto que hemos estado hablando de las relaciones casuales y que es muy importante también cuestionarlo, ¿no? O sea, creo que ahorita que hemos hablado mucho de la derecha porque realmente es un grupo o una posición política que está creciendo tanto, pues también hay este rollo de, ay, es que cómo vamos a pagar impuestos para que se los den estos degenerados, ¿no? Casi, casi. Y entonces creo que también este podcast de joterismos está pensado justo para imaginarnos modos de vida homosexuales y creo que también hay que defender y hablar de esas otras posibilidades de vida que no son la familia cis hetero, porque también hay que hacer esos modos de vida pues que la gente los vea como posibles, ¿no? Y como no como algo que tiene que estar oculto y que tiene que ser la vergüenza, ¿no? Entonces, entre más hablemos de eso y entre más dignifiquemos también esos modos de vida, también pues un poco vamos construyendo una defensa comunitaria o colectiva frente a los discursos, pues los discursos de odio, ¿no? Al final. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo y pues yo nada más agregaría ahorita que hablas de que en muchos de estos espacios, como dices, pues se amplía a veces el horizonte de lo que creemos imaginable o posible, cuando, como dices, yo creía que existían, por ejemplo, ¿no? Alguien que diga, yo creía que existían dos géneros o que los roles sexuales eran tal, y de repente encuentras que en la app ya vienen varios distintos y que hay gente que los asume y los enuncia como propios y bueno, pues es una ampliación del horizonte, pero también lo pensaba con que hay mucha gente que le gusta, que se encuentra como deseando eso, que antes ni siquiera podía nombrar, pero no solamente sabe que ahora los hay, sino que además de que se le abre el horizonte de que existen, la exposición misma dice, ay, me gusta, ¿no? Que es una posibilidad muy, muy interesante, creo que es muy potente, ¿no? Y yo creo que este tema en particular de las redes sociales, en las aplicaciones, da para quizá otra parte del podcast, ¿no? Así como creo que ya se
nos estamos dando cuenta que no se agotan los temas en una sola vuelta, y creo que eso es importante porque podemos incluso plantearnos después retomar una segunda revisitada a este tema o a otros temas que hemos estado trabajando, pero ahora también quizá pues con los comentarios pues de quien nos está escuchando que tenga alguna opinión al respecto, alguna pregunta. Entonces también pues les pediríamos que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna postura que quisiera que pues debatiéramos, que dialogáramos, pues también sería importante, porque creo que eso es parte de generar pues un intercambio comunitario con quienes nos están escuchando. Entonces esa sería una posibilidad, ¿no?, para ampliar el tema. Sí. Y bueno, pues agradecemos a quien nos haya visto y nos están escuchando, pues saben que pueden dejarnos sus comentarios en algún correo que esté puesto en las redes en donde vamos a subir el podcast. Si nos están viendo en un video y lo subimos a una plataforma en donde haya pues ahí mismo la posibilidad de dejar comentarios, les agradeceríamos pues también que se suscriban, que compartan el podcast. Creo que es importante que sigamos pues planteándonos estos temas y, como dice Emma, pues construir otros modos de pensar pues la vida no cis heterosexual, pues en la que estamos, pues quizá no todes, todas y todos, pero sí muchas y muchas y muchos, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, y pues hasta la próxima.